Bonjour mes amis, ¿cómo ça va? ¿Cómo les va? El día de hoy nos toca ver lo que es exprimer l'obligation, el interdit o la interdicción, ¿sí? Vamos a ver cómo expresar y decir alguna obligación, haz esto, o una prohibición, ¿no? No hagas aquello. Entonces, bueno, empecemos con este tema. Vamos a ver 4 tipos más usados de manera de decir una obligación o una prohibición. Con algunos extras tenemos aquí, como pueden ver en la pantalla, tenemos 4 maneras más un extra. Los 3 primeros son muy usados, son muy usados. Y el cuarto es más bien, se utiliza cuando uno ve algún letrero que está escrito no comer, no pisar el césped, no hacer esto, no hablar, no esto, no aquello. Más bien esos son este número 4. No es tanto que uno lo use, sino que más bien lo lee, ¿no? Porque son letreros que van a un público en general, no va dirigido a todo el mundo. Entonces nosotros vamos a enfocarnos sobre todo estos 3 primeros, que sepan cómo funciona este, y vamos a ver algunos extras que se pueden. Entonces, empecemos con el primero. El primero es la palabra il faut. Il faut nada más es el verbo falloir y es tener que. El il faut ese verbo solamente se puede conjugar con el il. No podemos conjugarlo ni con el je, ni con el tu, ni con el elle, ni con nous, ni con vous, ni con il y el plural. Solamente con il, y dependiendo a quién se lo diga uno, puede decir, como ven aquí, puede decir tienes que, tú, si te hablo nada más a ti, te estoy diciendo tienes que hacer esto. Si estoy hablándonos a nosotros, ¿sí? Que saben que lo que tenemos que hacer, tenemos que ahorrar todos. Entonces tenemos que, il faut. Y si ustedes son varios y les digo a ustedes, les estoy dando así como que algunas obligaciones o consejos, les digo tienen que. Entonces el il faut así tal cual, pueden ser cualquiera de estos 3 dependiendo a quién le vamos diciendo. Y bueno, en presente se dice il faut. Generalmente con el il faut vamos a utilizar después un verbo en infinitivo. Se puede con otra estructura, pero eso más adelante. Ahorita la que se ve es esta. Dice, la estructura es il faut plus verbo al infinitif, ¿sí? Más otro verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Son los verbos que no se conjugan, ¿no? Comer, hablar, sonreír, saltar, trabajar, etc. Y esto es para la obligación, porque cuando yo obligo a alguien, esto no es difícil, pero a veces como que no estamos tan... no es tan obvio o no lo tenemos en cabeza, ¿no? Tan simple. Obligación, cuando tú obligas, haces una oración afirmativa. Haz esto, tienes que hacer esto, debes de hacer esto. Es obligación, ¿no? Te estoy obligando a hacer algo. Y cuando estamos hablando de una prohibición, estamos hablando de que no hagas algo. Entonces, no hagas esto, no debes de hacer aquello, no tienes que hacer aquello, es el no, ¿sí? Es no hagas, no escuches, no trabajes, no. Entonces, obligación van a ser oraciones afirmativas y prohibición van a ser oraciones negativas. Fijan, aquí están las negaciones. Entonces, bueno, el il faut, ahorita lo vamos a ver con esa estructura. Il faut plus verbo al infinitif, o en prohibición, il ne faut pas con la negación, il ne faut pas plus verbo al infinitif. Está muy sencillo. En el presente así funcionaría. Si ustedes están hablando en pasado, sería il a fallu. ¿Sí? Il a fallu, tuviste que estudiar mucho para pasar francés. Entonces, tuviste que. E il va falloir es tendrás que. Tendrás que hacer ejercicio todos los días si quieres si quieres tener buena salud, ¿no? Tendrás que. O vas a tener que. Puede ser tendrás que o vas a tener que. Il faudra, también podría ser. Entonces, ahorita sobre todo, bueno, estos son para que sepan, pero vamos a basarnos con el il faut, que es el más común. Aquí tengo varios ejemplos, j'ai quelques exemples. Le premier, c'est Dana. Il faut faire ton TikTok de français. ¿Sí? Dana, la persona, tienes que, como le estoy hablando a ella, tienes que hacer tu TikTok en francés. ¿Sí? Tu dois faire, tú debes hacer. Si se fijan, el segundo verbo está en infinitivo, sin conjugar. Entonces, il faut faire, tú debes de hacer tu TikTok en francés. Il faut aller à Paris cet été. Tú tienes que ir. Igual el segundo verbo no está conjugado. Il faut aller, tú tienes que ir. Il faut aller à Paris cet été. Igual, puede ser tú tienes que ir, ustedes tienen que ir, o usted, o nosotros tenemos que ir, dependiendo a quién le estoy diciendo, ¿no? Et il faut aller à l'ULSA demain. L'ULSA es la Universidad de La Salle.
Entonces tenemos que ir a la ULSA mañana. Entonces estas son obligaciones, tenemos que, tienes que, tienen que y tenemos que hacer algo. Y en la prohibición es no tenemos que. Entonces son las mismas oraciones, son les mêmes phrases, mais en négation. Dana, il ne faut pas faire ton TikTok de français. Dana, no tienes que hacer tu TikTok de francés. Il ne faut pas aller à Paris cet été. No tienes o no tienen o no tenemos que ir a París este verano. Et il ne faut pas aller à l'ULSA demain. No tienes, no tienen o no tenemos que ir a la ULSA mañana. Entonces, si se fijan, también es con la negación, no tienes que, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, no tienes que. Y luego ya el verbo en infinitivo, faire, hacer, aller, ir. Entonces, esa es la primera manera, ¿sí? Con el il faut. Ya vimos del il faut, obligación y prohibición. Ahora nos vamos a la segunda manera. Con la segunda manera es con el verbo devoir. El verbo devoir es el verbo deber. Entonces, aquí tenemos la conjugación del verbo devoir. Como estamos dando una orden, o una prohibición, una orden, vamos a utilizarlo solamente con el tu, con el nous y con el vous, ¿sí? No puedo ordenarle frente a frente a una persona si estoy hablando de él, ¿sí? No le puedo dar una orden a él si está allá. Tiene que estar él cuando se aproxima hacia mí, ya que está frente a mí, ya le puedo dar la orden. Y cuando está frente a mí, pues ya le voy a hablar de tú o de usted. Entonces solamente vamos a poder utilizarlo con el tu dois, nous devons y vous devez, que es tú debes, nosotros debemos y ustedes deben, o usted debe, ¿sí? Entonces esa es la segunda manera utilizando el verbo devoir. Y pasa lo mismo. En la obligación sería afirmativa, es el verbo devoir conjugado, ¿sí? Por ejemplo, tu dois, plus verbo al infinitivo. Aquí también es con otro verbo en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, tu dois parler, tu dois écrire, tu dois travailler. Por ejemplo, aquí puse, tu dois écouter, tu dois, sería este, plus le verbe à l'infinitif, más verbo en infinitivo, tu dois écouter la chanson de Shakira. Tú debes de escuchar la canción de Shakira. Vous devez apprendre à conduire. Vous devez apprendre à conduire. Usted debe de aprender a conducir o a manejar. Et nous devons voir le film de Creed 2. Nosotros debemos de ver, aprender, escuchar la película de Creed 2. Entonces es tu dois, nous devons, vous devez. Ah, bueno, aquí, perdón. Tu dois, vous devez, nous devons, más el verbo en infinitivo. Esa es la obligación. Ahora, la prohibición es igual, es la misma estructura, pero con la negación. ¿Sí? Sería exactamente la misma. Tengo las mismas oraciones aquí, pero negativas. Tu ne dois pas, tú no debes. Tu ne dois pas écouter la chanson de Shakira. No debes de escuchar la canción de Shakira. Vous ne devez pas apprendre à conduire. Usted no debe aprender a conducir. Nous ne devons pas voir le film de Creed 2. Nosotros no debemos de ver la película de Creed 2. ¿Sí? Entonces es lo mismo, obligación afirmativas, oraciones afirmativas, prohibición negativas. Y es con el verbo devoir conjugado. Aquí están conjugado y utilicé en presente, pero si quieren utilizar el passé composé o el futur proche, con el passé composé es tu as dû, tú debiste. Tu as dû, tú debiste. Nous avons dû, nosotros debimos. Vous avez dû, ustedes debieron. Debieron haber comido. Debieron hacer la tarea. Debiste correr más. ¿Sí? O en futuro próximo, tu vas devoir. Tú vas a deber o tú vas a tener que. Nosotros diríamos más bien tener que. Tú tienes que hacer la tarea. Entonces, tu vas devoir faire les devoirs. ¿Sí? Entonces serían en esos tiempos. Y esta es la segunda manera con el verbo devoir. Primera manera con el verbo, con la palabra il faut, tienes que. Segundo con devoir, tu dois, tú debes. Tú debes, nosotros debemos, ustedes deben. Tercer manera es con el imperativo. El imperativo, este tema ya lo vimos, no me voy a profundizar mucho en este tema porque ya lo vimos. Y pues bueno, aquí puede ser cualquier verbo. ¿Sí? Aquí yo puse con el verbo hacer, haz, hagamos y hagan. También es nada más con esos tres, con tú, con nosotros y con ustedes. Con esos tres nada más, porque te estoy dando una orden directa a ti, o a usted, o a nosotros. Entonces es habla, hablemos, hablen, haz, hagamos, hagan, estudia, estudien, estudiemos. Sí, o sea, es cualquier verbo, pero con el puro verbo. Acuérdense que la particularidad que tiene el imperativo es que
a la oración afirmativa le quitamos el pronombre, le quitamos el tu, le quitamos el nous y le quitamos el vous, para que nos quedemos con el puro verbo. En obligación, ¿qué sería? Sería verbe conjugal imperatif, el verbo conjugado imperativo, plus le complément más el complemento. Aquí no hay dos verbos, es un solo verbo. En los dos anteriores eran dos verbos, si se fijan, eran dos verbos. El verbo falloir más el verbo en infinitivo, dos verbos. En el verbo devoir también, el verbo deber es el primer verbo y luego el segundo verbo en infinitivo, son dos verbos. Pero en el imperativo solamente es uno y es conjugado. Entonces, para la obligación es fais le dessin de Goku. Haz el dibujo de Goku. ¿Sí? Haz. Fais le dessin de Goku. Haz el dibujo de Goku. Acuérdense que estamos obligación, son afirmativas. ¿Sí? Voyageons tous ensemble à New York. Voyageons tous ensemble à New York. Viajemos todos juntos a Nueva York. Viajemos todos juntos a Nueva York. Si se fijan, no están los pronombres, es el puro verbo, porque si estuviera el pronombre no estaríamos dando una orden, sino estaríamos nada más afirmando algo. ¿Sí? Y por último, vous prenez le bus pour aller au centre-ville. Vous prenez le bus pour aller au centre-ville. Usted toma el camión para ir al centro de la ciudad. ¿Sí? Usted toma. Tome el camión, es una obligación. ¿Sí? Tome el camión para ir al centro. Entonces, prenez le bus. Y como prohibición es exactamente lo mismo, pero en negativo. Es el verbo conjugado en imperativo, pero con la negación, con el ne pas, más el complemento. ¿Sí? Ne fais pas, no hagas, en vez de fais, es ne fais pas, no hagas el dibujo de Goku. Ne fais pas le dessin de Goku. Ne voyageons pas tous ensemble à New York. No viajemos todos juntos a Nueva York. Ne prenez pas le bus pour aller au centre-ville. No tomen el camión para ir al centro de la ciudad. Entonces, esa sería la tercera manera, ¿sí? Con el imperativo. Con el imperativo, que es un solo verbo, y conjugado, quitándole el tu, el nous y el vous, quitándole los pronombres personales. Y nos vamos con la última de las más importantes, o las más utilizadas. Sería cuando tenemos una oración en infinitivo, ¿sí? Une phrase à l'infinitif. Cuando estamos hablando de una obligación, pues verbo en infinitivo más el complemento. Ramasser les déchets. Ramasser es recoger, les déchets son los desechos. Entonces, aquí, como les había dicho anteriormente, en este número 4 es cuando hay un letrero que nosotros leemos y ese letrero va dirigido a todos los que lo lean, a todos los que estén ahí, ¿no? No es nada más a usted, no es a ti, no es a nosotros, es a todos. Entonces, cuando es a todos, ramasser les déchets, el verbo está sin conjugar, que se dice como que recoger los desechos. Recoger, no es recoja, no es recojan ustedes, no es recojamos nosotros, es recoger en infinitivo. Recoger hablar en voz baja. Por ejemplo, en la biblioteca sería hablar, no estoy conjugando el verbo porque es para todos, hablar en voz baja. Y en prohibición es lo mismo, pero es con la negación. ¿Sí? Acá fue, vamos a decir, afirmativa la oración, la obligación, y acá va a ser negativa. Cuando estamos hablando de esta manera, ojo, porque cuando estamos hablando en infinitivo, la negación se va a poner el ne pas juntos, se va a poner al principio tanto el no como el pas. En todas las anteriores habíamos dicho que es el ne, el verbo y luego el pas. ¿Sí? Ne, verbo, pas. Y aquí no, es ne pas junto y luego ya el verbo en infinitivo. Si se fijan, es ne pas marcher sur le gazon. No caminar, ¿sí? No estoy conjugando el verbo, no caminar sobre el pasto o sobre el césped. No caminar sobre el césped. Igual es un letrero, ¿no? No caminar sobre el césped. Ne pas parler en classe. No hablar en clase. Ne pas parler en classe. No hablar en clase. Entonces, esas serían las más comunes. Son las 4. Este es el infinitivo, está muy sencillo. Este es el que, como les platicaba ahorita, de las 4 es el que menos se va a utilizar cuando uno habla. Porque, como les digo, más bien están escritos en un letrero. No es que yo lo vaya a utilizar mucho, más que a lo mejor para leerlo, ¿no? Y luego tenemos nuestros pequeños extras. Para las obligaciones podemos decir il est obligatoire de, plus verbe à l'infinitif. ¿Sí? Es obligatorio o queda obligatorio algo, hacer algo. Entonces sería il est obligatoire de payer les produits à emporter. Es obligatorio
pues sí es obligatorio pagar los productos que uno se lleva, que uno se va a llevar, ¿no? Si estoy en el súper, pues tengo que pagar forzosamente, no es obligatorio pagar los productos que yo vaya a comprar o que me vaya a llevar. Entonces sería il est obligatoire de, siempre con el de, más el verbo en infinitivo, payer. Il est obligatoire de payer, de travailler, d'étudier, de jouer, de lo que sea, ¿sí? De lire. El siguiente es muy parecido. Ah, bueno, nos vamos así uno por uno. Ah, bueno, no, es que son diferentes. Ok, no, así lo dejamos. El siguiente, perdón, es muy parecido, pero en vez de il es c'est. Aquí el il y el c'est se pueden utilizar los dos. ¿Sí? Puede ser c'est obligatoire de, plus verbal infinitif. C'est obligatoire de porter un masque. Es más usado decir il est obligatoire. Sin embargo, c'est obligatoire también se puede, también es válido. Pero es lo mismo, es obligatorio traer puesto el cubrebocas. El masque en francés, al cubrebocas le dicen máscara. ¿Sí? Entonces, masque. Y c'est obligatoire de, igual, c'est obligatoire de, más el verbo en infinitivo. Porter es traer puesto. Es obligatorio traer puesto un cubrebocas. Y la tercera es il est nécessaire, es necesario. Il est nécessaire de, igual, si se fijan todos tienen el de. Il est nécessaire de, plus verbal infinitif. Il est nécessaire de s'authentifier pour créer un profil. Entonces, es necesario autentificarse, ahí es como que darse de alta para crear un perfil. ¿Sí? Entonces, il est nécessaire de y el verbo en infinitivo. C'est obligatoire de, el verbo en infinitivo. Il est obligatoire de, verbo en infinitivo. Eso sería para obligaciones, algunos extras. Y para prohibiciones, como extras, tenemos défense de más verbo en infinitivo. Estos también, el défense de, generalmente también están en letreros. Es como que prohibido, ahí el défense de es como prohibido. Prohibido caminar, prohibido hablar, prohibido fumar, prohibido esto. Entonces se dice défense de más el verbo en infinitivo, que en este caso sería fumer, fumar. Défense de fumer es prohibido fumar. ¿Sí? Prohibido fumar. Con el mismo verbo, se fija, este es el verbo défenser, se puede utilizar con el il est o el c'est. Podemos decir il est défendu de más el verbo en infinitivo. Il est défendu de parler en clase. Está prohibido o queda prohibido hablar en clase. Entonces puede ser el puro verbo así, défense de fumer, que es como en un letrero, prohibido fumar. Il est défendu de parler en clase, también un letrero, está prohibido, bueno, no es cierto, aquí puede ser, no necesariamente en algún letrero, uno puede decir, ici il est défendu de parler en clase, aquí está prohibido hablar en clase, ¿sí? Il est défendu, está prohibido. Prohibido y está prohibido. Y el otro es con el interdit. Interdit literalmente es prohibido. Défense no es literalmente prohibido, pero se le da esa connotación, se le da ese significado. Es lo mismo, ¿sí? Uno puede ser il est défendu de o il est interdit de, más verbo en infinitivo. Il est interdit de faire du bruit après 22 heures. Está prohibido hacer ruido después de las 22 horas. ¿Sí? Il est interdit de, plus el verbal infinitif, faire du bruit après 22 heures. ¿Sí? Entonces son unos pequeños extras que les pueden ayudar a ampliar su vocabulario, pero los más utilizados, los más comunes son los que vimos arriba. Entonces eso sería todo por el día de hoy o por esta lección. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho y nos vemos en la próxima lección. Merci et au revoir.